Estimado, mucho gusto. Mi nombre es Itziel Alonso Cornejo. Bienvenidos. Gasto de vehículo por departamento. Y el archivo se llama gasto vehicular. Solo es una pequeña diferencia en relación a los anteriores. En este caso, pues, utilizamos como siempre el formato de tabla en ambas partes. Y como les comentaba, utilizamos el extra de usar el editor de Power Query para un pequeño ejemplo donde nosotros vamos a prácticamente editar esta tabla y que se vaya resumiendo para no tener tantos datos. Ahí utilizamos un poquito de Power Query, unas pequeñas, se puede decir, truquitos para utilizar los rangos especiales en las gráficas, unos dibujitos. Y como les comento, la fórmula que siempre usamos en estos ejemplos es prácticamente sumar puntos y punto conjunto. Tenemos en el canal prácticamente 4 ejemplos que al final se resumen en un descargable que tenemos ahí. También tenemos los ejemplos, perdón, de la integración de fórmulas, o sea, como fórmulas dentro de una fórmula para obtener un dato y ese dato genere un resultado que nosotros esperamos. Y como les comento también, hay extenso material para descargar y reproducir en el canal, en este caso, lo del formato de tabla. Entonces, ahora empezamos a comentar lo que es este archivo. Este está dividido en esta base, en el cual nosotros tenemos estos tipos de gráfica. Esta se puede decir que es la matriz donde vamos a ir colocando los vehículos que nosotros tenemos asignados o vamos a asignar los gastos. Pero esta es la base de datos que va a jalar o alar esta otra tabla a la cual nosotros vamos a alimentar. Pero primero tenemos que elaborar la base, porque de aquí va a jalar para no estar escribiendo y tener un poquito más interactivo esto, como por ejemplo, escribir el número de placa y que todo esto se coloque. No utilizamos en este ejemplo la función buscar B, porque buscar B lo que hace es que hay que ordenar el dato y es de izquierda a derecha donde lo busca. En este caso se utilizó índice y coincidir para hacer ese match, ya que el match lo hace de modo de intersección, por ejemplo, así y así. Entonces, esta intersección es la que encuentra y en base a eso copia los demás resultados. Ya veremos, vamos a visualizar lo que tenemos oculto. Vista, encabezado y líneas cuadrícula y la barra de fórmula, que es lo que vamos a utilizar ahorita. En este caso, solo tenemos placa, no hay fórmula, estado, no hay fórmula, Corolla tampoco, turismo, en este caso de tipo, el año del vehículo, el departamento que se asignó, ahí no hay fórmula. Donde hay fórmula, que es sumar puntos y punto conjunto, es donde dice gasto acumulado. ¿Por qué le colocamos ahí fórmula? Vamos a ir a este dibujito de nuestro logo y nos va a enviar a la parte de la alimentación de datos. Y en esa parte de la alimentación de datos tenemos prácticamente la misma tabla, solo que el agregado es que tenemos fecha y el valor que tenemos de gasto. O que le vamos a colocar un gasto. Por ejemplo, vamos a copiar esta placa y vamos a asignarle una fecha. Y listo, ya nos copia prácticamente los datos que tenemos ahí y nos ahorramos el tiempo de estar escribiendo. Como pueden ver, aquí están los datos del vehículo y aquí se copian automáticamente incluso el gasto del departamento que sería asignado a ese vehículo. Entonces, aquí colocamos un gasto, por ejemplo, combustibles, un LP, gasto 1500. Vamos a colocarle nuevamente un dato de esto. Siempre
la misma placa para que ustedes vayan viendo el dato. Vamos a ponerle ahí repuestos. Puede ser cualquiera, solo en este caso estamos utilizando la misma placa. Y como pueden ver es 2021. Y nos vamos a la sección, ya empieza a moverse. Ya empieza a actuar la fórmula. Como pueden ver aquí dice enero del 2021. Pero si yo coloco que este es un gasto de febrero, pues solo me va a aparecer 1500. ¿Por qué les explico esto antes? Porque vamos a resumir lo que es brevemente la fórmula sumar puntos y punto conjunto, donde nos va a dar de acuerdo a estas dos fechas, desde hasta esta información de los periodos que nosotros necesitamos. En este caso, el periodo se basó en un año, claro, lo pueden escribir ustedes la fecha, no hay problema, solo que utilizamos la fórmula fin.mes, donde seleccionamos cualquier fecha del mes como fecha inicial y este cero indica mes actual. Si nosotros le colocamos un número superior, pues ya no dirá 31 de enero, sino que dirá 28 de febrero. Entonces lo que hace es incrementar el mes. En este caso lo estamos haciendo por periodo y por periodo desde el primero del mes hasta el final del mes. Entonces, explicando eso, vamos a colocar la fórmula sumar puntos y punto conjunto, la cual nos pide un rango suma y ese rango suma lo podemos ver en la tabla movimiento. Recordemos que en el formato de tabla nosotros podemos dar los nombres dando clic adentro en diseño y ahí le colocamos ese nombre y a este le colocamos este otro. Entonces, para que tengan una idea de que cuando usamos formato de tabla no hay nombres de rango como celda A3 hasta la B6, por dar un ejemplo, sino que aparecen los nombres de la columna o fila que estemos ocupando. Y como les comento, sumar puntos y punto conjunto nos pide un rango suma, en este caso es de la tabla movimiento, donde tenemos la columna de gastos. Ese sería prácticamente el rango suma, lo que vamos a sumar de acuerdo a las fechas que nosotros requerimos. Ahora, sumar puntos y punto conjunto nos pide un rango criterio. En este caso, el rango criterio sería las placas. Y eso está en la tabla movimiento, placas. Este sería prácticamente el rango criterio. ¿Por qué? Porque en base a esa placa nos va a traer la suma específica de solo esa placa. ¿Y cómo la trae? Pues después de poner el rango criterio, colocamos el criterio de ese rango. En este caso, aquí pueden ver que hay una arroba y está en azul y esto indica que es esta parte de aquí, esta fila. Nos está diciendo que va a sumar de la tabla movimiento, la columna placa, la placa que tenemos seleccionada en este caso, en este cuadro, que ustedes pueden ver en color azul. Y aparte de eso, le agregamos otros dos criterios más. Y estos criterios son de fecha. Como pueden ver, ya dice aquí rango criterio 2. Y el rango criterio 2 es la fecha que vamos a utilizar, ya que le vamos a indicar, mediante la selección de ese rango criterio 2, la fecha, y el criterio de ese rango criterio 2 sería con estos símbolos especiales, mediante la unión, vamos a hacerlo un poquito más grande, y mediante la unión de estos símbolos especiales le indicamos mayor o igual con dos comillas dobles y lo unimos junto con el ampersand, en este caso lo que deseamos buscar, que lo que deseamos buscar es una fecha mayor o igual, bueno, en este caso la fecha sea mayor o igual a desde, que pueden ver aquí, aquí está, y le decimos que nos busque esa fecha.
Por eso dice B3, aquí sí dice el rango, y recordemos que estamos utilizando un rango estático, por eso tiene el símbolo de dólar. Entonces lo que hace aquí hasta este punto es sumarme de los gastos de movimiento, de la tabla de movimiento, la placa que está aquí seleccionada, que sean mayores o iguales a la fecha desde. Pero para poner una fecha tope, lo que hacemos es prácticamente agregarle un tercer rango criterio, y pues si no queremos escribir tanto, pues simplemente copiamos esa parte y la pegamos, y prácticamente eso lo hacemos el cambio. En este caso ya no sería mayor o igual, sino que sería menor o igual, ya que estamos hablando que en la fecha tope será hasta, y ya no sería en este caso B13, sino que B14. Entonces, en resumen, esta fórmula lo que va a hacer es sumarme todos los gastos de los vehículos que tengan esta placa y que estén dentro del rango de las fechas desde hasta. Porque si yo coloco otro mes que no es, pues me va a traer en este ejemplo solamente de ese mes. Como colocamos febrero, solo nos trae 250. Entonces, basándose en eso, nosotros lo que hicimos fue prácticamente hacer los mismos ejemplos de sumar puntos y puntos conjuntos, pero con otra funcionalidad. De igual manera, como les digo, esta es la base, y la misma base nos va a traer el resumen de todo lo que nosotros alimentemos en la tabla de movimiento, porque esto solo es de ir alimentando esta columna y colocando, por ejemplo, vamos a colocar otra placa. Uy, con la fecha ahí. Vamos a colocar otra. Esta la vamos a colocar aquí. Vamos a colocarle aquí que gastó en llantas. ¿Está? Entonces, tenemos aquí que es enero del 2021. Y aquí tenemos febrero. Entonces, vamos a hacer el cambio. En este caso, está automático por la fórmula que comentamos de fin.mes. Entonces, automáticamente, al tener esa fórmula, pues ya nos trae en su respectiva suma. Y también, pues ya nos trae estas dos, en el caso de por departamento y por vehículo. Entonces, cuando yo comento que utilizamos un poco de Power Query antes de tocar el tema, datos, de aquí, from table range, que en este caso es prácticamente que lo que va a hacer es abrir una extensión que ya tiene Excel desde el 2013, si no me equivoco, se llama Power Query. Entonces lo que hace es que prácticamente nos copia las tablas y nosotros lo que vamos a hacer es manipular las tablas. En este caso, lo que se desea es, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es hacer un poco del uso de las tantas bondades que tiene este ejemplo, en este caso Power Query. Tenemos que darle clic a una tabla o un rango de datos. En este caso yo ya tengo una tabla. Entonces al darle clic en datos y tabla, nos trae el editor de Power Query. Y en este caso lo que va a hacer es que vamos a eliminar las duplicidades. En este caso de departamento, damos clic a la columna y empezamos a eliminar. Bueno, en este caso le diría al nombre, yo lo quiero la columna. Entonces damos clic a la columna, suprimir, 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 suprimir y suprimir. Y luego otra vez suprimir. Con esto no quiere decir que borramos los datos de la tabla Excel. Lo que va a hacer es que como Power Query va grabando cada procedimiento, ¿verdad? Y el siguiente procedimiento en este caso es quitar duplicados. Entonces, quitar duplicados. Ahí está.
Entonces, cuando nosotros terminamos, le damos cerrar y cargar o cerrar y cargar en cualquiera de las dos opciones, solo que una de ellas le indica que como lo quiere. Por ejemplo, si lo quieren, vamos a verlo aquí, en formato de tabla, una tabla dinámica o en un gráfico. En este caso, para el ejemplo, sería una tabla. Nosotros seleccionamos dónde queremos ese rango. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí y le damos a aceptar. Y listo. Esto lo que hizo es que cada vez que nosotros agreguemos un departamento, lo va a eliminar y se lo va a dejar uno y nos va a traer este reporte. Solo que tiene un detalle. Siempre hay que darle clic a la tabla. Nos va a aparecer consulta y le damos a actualizar. Entonces, lo que va a hacer es que podemos tener 5000 veces administración y solo nos va a traer una. Y esto lo utilizamos porque le colocamos la fórmula sumar.si.conjunto porque también nos permite insertar campos, en este caso a la derecha. Le damos aquí valor y pues en este caso vamos a copiar la formulita para no o para evitar la fatiga, ¿verdad? Porque es la misma. En el sentido que lo que hicimos fue que de esta tabla, vehículos, que nos sume el acumulado del departamento de, en este caso, administración, le damos enter. Y automáticamente, como es formato de tabla, una de las bendiciones que trae es que ya no peleamos con rango y lo copia hasta el final. Pueden ver que solo copió una vez y se copió en las demás. Entonces, cuando nosotros damos actualizar datos, también se irá junto con eso la fórmula y agregará, si hay otro departamento ahí de administración, como puedes ver aquí hay dos y en realidad solo hay uno. Y pueden ver que están los dos valores aquí y este otro valor. Entonces, este es otro de los beneficios del uso de Power Query, aunque tiene uno mucho más grande, pero para este ejemplo sencillo nos vamos a limitar a ese ejercicio. Otra cuestión es que también hicimos lo mismo para las placas. Si en un caso aquí seguimos agregando movimiento, pues nos va a ir resumiendo. Y aquí colocamos esa pequeña distinción donde ya no vamos a sumar los departamentos, sino que las placas con sumar.si.conjunto. Porque basándonos en eso, hicimos esto prácticamente unas gráficas. En este caso por departamento y en este caso por placa o vehículo. Y aquí la suma de acumulados o periodos anteriores. Por ejemplo, tenemos aquí enero y febrero. Si yo le coloco febrero aquí, por default, me va a traer acumulado el mes de enero y me va a traer el periodo actual, en este caso las dos fechas que yo escogí. Y lo demás lo va a tomar como una fecha anterior. Por ejemplo, tenemos aquí 1500 y 3600. Entonces, 5100 sería lo acumulado, porque ahí lo que le indicamos en la fórmula acumulado es que nos sume de la tabla movimiento la columna de gastos, las fechas inferiores a desde. Por eso se le coloca menor. Ya no le colocamos menor igual ni nada de eso, solo menor, ya que periodo va a tomar mayor igual. Entonces el acumulado sería solo menor. Y en este caso es menor la fecha desde. Y aquí, si le colocamos la misma fórmula que introducimos en valores, departamento y acumulado, le ponemos la fecha tope, mayor o igual, y aquí menor o igual. Pero aquí solo jugamos con fecha, ya no jugamos con placa, ni con otro tipo de criterio, sino que lo único que ocupamos es que nos traiga el rango de fechas que ocupamos, en este caso, este de aquí, ya que con eso nosotros prácticamente solo marcamos
le damos insertar y colocamos un gráfico cualquiera que deseamos y listo. Se nos hará este gráfico. En este caso lo hicimos de puntos para poderle colocar unos pequeños iconitos que son estos de aquí. Y simple y sencillamente para colocar iconitos solo es darle clic a la imagen y se marca todo. Luego necesitamos darle doble clic a la imagen y ahí está marcando únicamente eso. Lo mismo sucede con la otra y con esta otra. Entonces, para copiar esa imagen, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Clic a la imagen y escogemos el tamaño. Aplicamos el tamaño a la imagen porque así como se copia, así se pega. Le damos clic una vez, clic una segunda vez y le damos control V de pegar. Y lo que va a hacer prácticamente es que cuando nosotros tenemos o cuando nosotros le demos copiar a esta imagen, lo que va a hacer es esto, prácticamente copiar ese dato, pero como ahí tomamos como icono este de periodo, entonces vamos a volver a dar como estaba para que no lo vaya a confundir. Y listo. Ahí tenemos esa sencilla gráfica. Y aquí tenemos lo que son los departamentos. En este caso le colocamos este simbolito. Hicimos lo mismo, le dimos clic, clic y le damos pegar. Porque recuerden, tienen que darle clic a la imagen, darle el tamaño que a ustedes les parezca. Y cuando tengan ese tamaño, le dan clic, le dan control C de copiar, le dan clic al gráfico, un segundo clic y le dan control V. En este caso, solo me cambió ahí. Pero como yo no quiero esa imagen, la voy a volver a hacer como ejemplo. Control C y Control V para hacer este ejemplo. Entonces vamos a darle copiar y ahí prácticamente solo tenemos que darle clic a los iconitos o a los puntos y lo colocamos de esa manera para que se mire un poquito más diferente nuestra gráfica, porque aquí simboliza los departamentos. En el caso de las placas, pues este valor lo agarra de aquí y lo mismo, solo prácticamente marcamos y le damos insertar gráfico recomendado y escogimos en este caso el de los puntos para ponerle estos iconitos del vehículo porque esto nos va a indicar que son vehículos, por aquí dice placa. Claro, podemos ponerle rótulo, pero para este ejemplo pues creo que el dibujo habla por sí solo, ¿verdad? Aquí son las placas, aquí los departamentos y aquí el gasto acumulado es del periodo y el total. Entonces, esta parte es la sección donde nosotros resumimos esto y tenemos un hipervínculo. En este caso le damos clic a la imagen que nosotros deseamos. Le agregamos un hipervínculo, en este caso ya lo agregué, pero vamos a darle a editar y le decimos que se vaya a movimiento, en lugar de este documento, movimiento y aceptar. Entonces, cuando demos clic, nos aparecerá la mano y nos mandará, en este ejemplo, a la tabla donde nosotros iremos alimentando únicamente los datos. Y claro, pues se le agregó una pequeña segmentación por si en un caso desean resumirlo un poquito más distinguido, que solo es darle clic dentro del formato de tabla, diseño, y le damos segmentación. Y en este caso, pues solo escogimos las placas y en este caso el departamento. Y listo. Le damos a aceptar, pero como ya lo tengo, le voy a dar cancelar. Y nos aparecerá esta segmentación de datos donde podemos darle clic y solo nos va a aparecer lo que nosotros ocupemos. Como pueden ver aquí, solo quiero ver esta, ¿verdad? Puedo quitarlo también y listo. Entonces, ya con esta explicación, tenemos dos hojas. Una, vamos a quitarla para ponerle un poquito más de visualización, un poquito más distinguida, porque por lo general no me gusta que se vean las cuadrículas ni lo demás, porque si lo hacemos para una presentación, pues
Queda mejor así. Ok, entonces tenemos esta hoja que es el resumen donde obtenemos prácticamente, esto sería como un control de mando, ¿verdad? Se puede decir la mitad del control de mando porque aquí solo trae resultados finales. En el caso del movimiento, que esto lo pueden ver aquí, en el caso del departamento y en el caso de cada placa de vehículo. Y con las gráficas. En el otro, cuando damos clic al símbolo movimiento, pues ahí es donde alimentamos y no hay muchas opciones ahí, ya que lo que nos interesa son los resultados de haber alimentado esa información. Bueno, estimados, hasta este momento, esa es prácticamente toda la explicación de este ejemplo. Pues mi nombre es Alonso Cornejo.